Episodio 820 al otro lado del micrófono y como cada inicio de semana, hoy toca recomendaros un nuevo podcast en este lunes podcastero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Damos inicio a otro episodio de Al otro lado del micrófono, tu ración diaria de metapodcasting de apenas 10 minutitos. Yo soy Jorge Marín y hoy traigo una nueva recomendación para este lunes podcastero. En este podcast, además de estas recomendaciones, podréis encontrar herramientas, eventos, consejos y todo aquello que me rodea en torno al podcasting. Pero hoy, como decía, es lunes. Para los que acabáis de llegar en esta nueva temporada, todos los lunes toca una nueva recomendación de podcast para seguir nutriendo vuestras aplicaciones de podcast, vuestras plataformas de podcast preferidas de nuevas suscripciones. Como es el caso de hoy, que quiero hablaros del podcast Anguita y Julio, un podcast realizado por eldiario.es en colaboración con Cordópolis, que nos trae la vida, obra e historia de Julio Anguita y también su aspecto más personal, no solamente el político. Ojo, de ahí el nombre, ¿no? Esta diferencia entre Anguita y Julio. En 6 episodios de en torno a unos 35 minutos de media podemos conocer toda la historia de cómo llegó Julio Anguita a la alcaldía de Córdoba, convirtiéndose así en el primer alcalde comunista de toda España después de una complicada serie de sucesos. Como todos sabéis, en España pues vivimos una guerra civil, una dictadura de décadas y después pues en esa transición mucha gente, por no decir casi la mitad de España, no veía con buenos ojos nada que tuviera que ver con el comunismo, pero allá que se presentó Julio Anguita en Córdoba consiguiendo la alcaldía y además luego en años posteriores consiguió liderar una coalición en la izquierda de España que se acabó transformando en Izquierda Unida, que ahora conocemos con otra serie de frentes políticos en la izquierda de nuestra política, pero digamos que el padre de esa coalición, de esa primera gran coalición en la izquierda española, fue Julio Anguita, agrupando a multitud de partidos políticos bajo el sello de Izquierda Unida. Este podcast está narrado y escrito por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín y se trata, como decía, de un documental sonoro de 6 episodios que nos descubre ya no tanto al político, que también, sino a la persona que hay detrás del personaje más público a partir de muchos testimonios de otros políticos, de compañeros de política e incluso amistades como la de Yayo Herrero, Alberto Garzón, el actual líder de Izquierda Unida, Yolanda Díaz, la líder de Sumar, Pablo Iglesias, el que hasta hace muy poquito fue expresidente del gobierno y líder de la formación Podemos, Carmen Calvo, una política socialista, Javier Arenas, Felipe Alcaraz y periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil, entre muchos otros. Como decía, es una idea original de Cordópolis y eldiario.es y lo han recopilado en 6 capítulos. La verdad que yo conocía la figura de Julio Anguita, porque falleció hace 3 años ya, justo en la pandemia del 2020, con lo cual digamos que me ha acompañado durante toda mi vida. Yo nací en el 84, cuando Julio Anguita ya era un político reconocido y pese a no haberle podido votar, juraría, no lo sé, ahora tendría que hacer mucha memoria, no sé si en determinado momento hubiera podido votar a Julio Anguita, pero bueno, sí que le conocía, sobre todo por su faceta política más conciliadora. Y mirad lo que estoy diciendo, porque Julio Anguita era bastante guerrero, por así decirlo, pero tengo muy buen recuerdo de él porque era muy respetado por cualquier protagonista del ámbito político. Yo creo que fue uno de los últimos políticos que demostraba que, pese a tener ideas contrarias a casi cualquier persona del hemiciclo del Congreso, era muy respetado por todos o casi todos ellos.
yo creo que todos recordamos, o al menos gracias a este podcast yo he conseguido recordar, imagino que muchos de vosotros en cuanto lo comente recordaréis el respeto que se tenía con sus contrincantes directos, véase José María Aznar, y sin embargo con Felipe González no es que no se tuvieran respeto, pero digamos que había como más confrontación sería la palabra. Lo raro sería ahora, por ejemplo, ver a políticos de izquierda que se llevan bien con políticos de derecha y mal entre los de la izquierda, aunque también lo vemos de vez en cuando, pero bueno, os recomiendo enormemente que disfrutéis de este podcast, Anguita y Julio, porque a mí personalmente me ha hecho conocer y descubrir muchas facetas de Julio Anguita que no conocía y que curiosamente muchas cosas de las que decía allá por los finales de los 80, principios de los 90, ahora están de rabiosa actualidad. Véase feminismo, véase ecologismo, véase muchas de las repercusiones que hemos sufrido en España debido a las crisis económicas. Ya las vaticinó Julio Anguita hace ya 20, 30 años. O sea, es muy curioso como muchas cosas que ahora parece que nos llevamos a las manos a la cabeza porque las vemos, no es que las veamos venir, sino que las sentimos como muy presentes, Julio Anguita ya nos las estaba advirtiendo hace décadas, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho, la verdad que reconozco que cada intervención que rescata la red, que vemos en algún corte incluso de TikTok, fijaros lo que os estoy hablando, Julio Anguita en TikTok, pero es cierto como rescatan grandes frases suyas y la verdad que es un político que yo creo que se ganó un espacio en todos o en casi todos los, no sé si corazones o al menos mentes del resto de contrincantes políticos porque se hacía respetar. Y también tengo muy buen recuerdo de cuando aparecía en El Guiñol, aquel desaparecido programa de Canal Plus, que hacía una sátira de todos los políticos de la actualidad de por aquel entonces, y reconozco que Julio Anguita era uno de mis personajes favoritos. Os dejaré un enlace al podlink de Anguita y Julio, porque si en un primer momento estaba solamente exclusivo en la plataforma Podimo, ya se ha liberado y ya podéis disfrutar en todas vuestras aplicaciones favoritas de este podcast que os traigo en este lunes podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.